l'Alliance Française du Zacatecas invita a la Fête de la Musique 2021, en colaboración con el Instituto Municipal de Cultura de Fresnillo y el CISART, los días 14 al 19 de junio, de las 21 a las 23 horas. Fête de la Musique. Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes. Bueno, pues nos da mucho gusto recibirlos en esta mesa redonda, la música y sus contrastes, siglos XX y XXI, que realizamos en el marco de la Fête de la Musique, que es un proyecto que se realiza en coordinación con, la Alianza Francesa de Zacatecas. Como saben, es quien realiza este proyecto tan importante para el habla francesa. Y en esta ocasión, este año, participamos el Instituto Municipal de Cultura de Fresnillo, participa también la Universidad Autónoma de Zacatecas y el CISART. Y entonces me da mucho gusto recibir al doctor Francisco Montoya Mar, quien va a ser uno de nuestros ponentes. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Está también conmigo Carlos Eduardo Márquez de la Torre. Buenos días, gracias. ¿Qué tal? Bienvenido, buenos días. Y César Alejandro Almaraz Ramos. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, como saben, esta mesa redonda generalmente se han realizado actividades, generalmente solo musicales y algunas otras cosas. Hoy, en esta edición 2021 de la Fête de la Musique, la idea es generar espacios de reflexión, de discusión, de análisis de la música, no solo francesa, sino también de otros países, y en este caso de México y Zacatecas. Entonces, para eso vamos a iniciar con el doctor Francisco Montoya Mar, quien nos va a presentar su tema, Severiano González Delgado, destacado músico zacatecano del siglo XX. Y me voy a permitir presentarlo. Él es antropólogo con especialidad en arqueología, maestro y doctor en historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas, docente investigador de la Unidad Académica de Historia de la propia universidad, es becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Zacatecas en 1996, tercer lugar en el concurso de investigación científica José Árbol y Bonilla en 2005, también de la universidad. Recibió mención honorífica al Alfonso Caso en los premios anuales del Instituto Nacional de Antropología e Historia en 2007 en el área de arqueología. También recibió el premio INA 2011 Francisco de la Maza en el área de conservación del patrimonio arquitectónico y urbanístico. Es integrante del cuerpo académico 242 UAS, Estudios Históricos Inter y Transdisciplinarios. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT nivel 1. Y bueno, bienvenido, muchas gracias, adelante. Muchas gracias, Jovita. Bien, pues yo les voy a platicar sobre un personaje un poco, no olvidado, pero sí no muy, a veces analizado y estudiado, que es el maestro Severiano González Delgado. Quiero iniciar con un preámbulo que tiene que ver con que Severiano González Delgado nace en Villanueva, Zacatecas, y hace amistad con un gran número de villanovenses que también destacaron en la música. Lo cito brevemente. Uno de ellos fue Juan Antonio García Flores, quien era peluquero de oficio, que tenía también el cargo de maestro de capilla de la parroquia de San Judas Tadeo, y también, una gran amistad con don Severiano, porque fueron compañeros aquí en Zacatecas en una escuela que se fundó aquí, la Escuela Superior de Música Sagrada. Otro personaje es Prisciliano García, villanovense también, amigo de Severiano González, quien, compositor, músico, y tiene ahí algunos trabajos, entre otros hizo la marcha Villa Gutiérrez del Águila, que es la marcha de Villanueva. Y finalmente Isauro Pérez Espinosa, un personaje muy importante porque él, siendo diputado, fue gobernador interino por un mes, gobernador interino del estado de Zacatecas, por ahí de los años 20. Entonces estos cuatro personajes tuvieron una amistad muy grande. Sobre todo quiero aquí sacar a colación, porque lo comentaré en esta plática, que se encontraron una serie de cartas que don Severiano González le remitió a Juan Antonio García Flores, a Villanueva. Y entonces, a través de estas cartas y de tradición oral con la familia, pues pudimos hacer una breve historia. Entonces, Severiano González nace en Villanueva, Zacatecas, ¿sí?, en el año de 1893. Desde muy pequeño, a los 3 años, se traslada junto con su familia a la ciudad de Zacatecas.
Aquí en la ciudad de Zacatecas, él inicia sus primeros estudios informales con su hermano Magdaleno, pero sus primeros estudios formales los realiza con el canónigo José Anastasio Díaz López. Ustedes conocerán sistema de colegios que son los Jadilop, son José Anastasio Díaz López. Y estudia en la Escuela de Niños de Nuestra Señora de Guadalupe. Ahí tiene varios compañeros, entre ellos precisamente el que ya mencionábamos, que es Juan Antonio García Flores. Bueno, para el año de 1933 se inaugura el órgano monumental de la Catedral de Zacatecas. Ese año vino la compañía de Otto y Arzós a instalarlo, un órgano monumental construido en Alemania que costó alrededor de 7,000 pesos. Menciono esto porque este órgano sería el compañero de Severiano González por 57 años, ya que Severiano González finalmente fue el maestro de capilla de la Catedral de Zacatecas. Bueno, es en 1904 cuando el ilustrísimo fray José Guadalupe de Alba y Franco firma una pastora colectiva donde se auspicia la fundación de una escuela de música sagrada en Zacatecas. Y es en 1904, el 15 de febrero, cuando se inaugura, abre sus puertas, con el maestro Samuel de la Trinidad Herrera, un destacado organista, maestro de capilla de la catedral y un destacado compositor. Bien, Severiano fue de estas primeras generaciones con la Escuela de Música Sagrada de Zacatecas y tuvo varios compañeros, entre ellos Antonio Leaños, que durante mucho tiempo fue maestro de capilla de la Catedral de Guadalajara, el mismo Juan Antonio García, que ya comentamos, y Alberto Galaviz, destacado músico y maestro de música de muchas generaciones. Voy a mencionar, tenemos poco tiempo, pero voy a mencionar de estas cartas que se encontraron. Hay una carta muy interesante que es del 22 de agosto de 1914, apenas pasados unos meses la toma de Zacatecas. Y me permito citarla. Zacatecas, agosto 22 de 1914, señor don Juan Antonio García, querido amigo, te dirijo la presente para saludarte y decirte, recibí la carta de don Pedro y la tuya, por la que tuve mucho gusto al tener razón de ustedes. Voy a tomar el mayor cuidado posible por despachar las cosas de la peluquería, de modo que no se maltraten tanto. Tu reloj te lo voy a mandar con Pancho Robles. Estaba ocupado en Catedral Alberto y creo que ahora yo ocuparé ese puesto. El padre Preciado, que es el encargado allí, me dijo que a mí me correspondía ese empeño. Cierro la carta. En el 1914 fue un año muy difícil para Zacatecas. La toma dio pues, pie para muchos conflictos y las cuestiones de la música, de la cultura, la economía, la política, pues fueron muy afectadas. Severiano González, quiero resumir un poquito. Severiano González es un músico que destacó no solamente por sus composiciones, sino que tuvo la fortuna de compartir sus conocimientos con una gran cantidad de generaciones de alumnos. Y principalmente el instrumento que tocaba obviamente era el órgano y el piano, pero ejecutaba distintos. En mucho tiempo él participó con distintas orquestas en el Salón Azul, que era un lugar destinado a proyectar películas silentes, y entonces los músicos hacían el complemento a lo visual. También hay que decir que don Severiano González tuvo una participación muy importante en la fundación de lo que fue el Instituto Zacatecano de Bellas Artes. Y años antes, durante la gestión del general Bañuelos, se fundó también una escuela superior de música, la cual estaba cobijada por el Instituto de Ciencias de Zacatecas. Entonces, un poco para redundar, pues podemos decir que Severiano González, además de la música sagrada, compuso muchísimas obras profanas. Le hizo música a sus hijos, también le compuso música a su madre cuando falleció, inclusive compuso una zarzuela. Entonces estamos ante un músico polifacético, un músico además con hay que decirlo, con una pues gran acercamiento no solo musicalmente, sino a la fe católica. Entonces durante mucho tiempo él siempre estuvo trabajando en distintas iglesias de la ciudad, inclusive en Guadalupe. Quiero decir, por último, que Severiano González
además de la persona que la podemos estudiar en los archivos, tuve en su momento el privilegio de conocer a sus hijas. Y con ellas hicimos unas entrevistas y solamente quisiera comentarles algo que ellas me dijeron en su momento y que creo que da una idea de lo que era don Severiano González. En una entrevista precisamente a sus hijas, María del Refugio y Raquel, en el año de 1997, ellas, con mucha emoción y nostalgia, lo recordaban así. Dice, se levantaba muy temprano y como a eso de las 4 o 5 de la mañana empezaba entonces a estudiar en su piano. Pues en el día y por sus diferentes quehaceres era casi que imposible estudiar, a no ser que también fuera a altas horas de la noche. Para no despertarnos, ponía en el piano su sordina, que es una felpa verde que con mucho cariño aún conservamos y que servía para que el piano no sonara. Poco antes de las 6 de la mañana, casi cuando ya terminaba sus estudios y ejercicios, quitaba la sordina y tocaba entonces Claro de Luna de Beethoven, Capricho de Ricardo Castro, o alguna otra melodía bonita. Nosotros siempre despertábamos con una preciosa melodía que nuestro padre interpretaba. Quiero cerrar con una carta que también escribieron las escribió Sor Guadalupe Muñoz, ¿sí? Ellas son parte de las hijas del Sagrado Corazón de Jesús, vivían en una casa que se conoce con la Casa del 10, en la actual calle Genaro Codina, muy cerca de Santo Domingo. Esta carta la dirige cuando Severiano González cumple 50 años de maestro de capilla de la catedral. Señor profesor Severiano González, muy reverendo maestro, Sor María de la Paz, reverenda madre. Muy respetuoso maestro, perdón. Sor María de la Paz, reverenda madre. Hermanas, mensajero del arte te saludamos. 50 años de ir por el sendero, prendiendo gozos en las rocas duras de nuestra tierra brava. 50 años de ir difundiendo en el aire transparente el júbilo sutil de notas nuevas. 50 años de cantar con el lucero del alba, con la estrella vespertina, con el sol del mediodía, con la luna de las noches silenciosas, las melodías litúrgicas. 50 años de alabar al Señor con juguetear de notas en el recinto majestuoso y único de la Catedral Zacatecana. Oración hecha roca y roca hecha oración. 50 años son como un arco de colores, arcoíris polícromo, que encierra entre los tonos del rojo al violeta la gama magnífica de una vida enteramente consagrada al arte. El arte que eleva, que dignifica, que espiritualiza, porque la música nos acerca al Creador de las maravillas visibles e invisibles y pone en los corazones el hálito sublime de las cosas eternas. 50 años, perdón, oye, una disculpa. 50 años forman una corona magnífica que esplende majestuosa en tus sienes. Nuestra congregación se une a tu júbilo y al unirse a él te da las más sinceras gracias por el desinterés con que muchos de sus miembros has hecho partícipe del arte musical. Que el Señor guarde en el cielo el júbilo gozoso de sus melodías y haga de ellas la más rica presea con que premie tu vida. Zacatecas, 7 de octubre de 1962, Sor Guadalupe Muñoz. Todavía don Severiano González duró 7 años más en la catedral y bueno, finalmente Severiano González, su lamentable fallecimiento ocurre el 10 de febrero de 1987. Y cierro con estas 4 líneas del maestro Miguel Bernal Jiménez, que es una oración que a él le gusta mucho. Dejaste caer en mi alma un destello de tu hermosura y me hiciste artista para que viviese enamorado de ti. Pero apenas haya muerto, del polvo de mis huesos levántese mi canto, como una nubecilla que poco a poco crezca hasta envolver la tierra. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Bueno, pues este tema me parece sumamente interesante porque pues representa la posibilidad de conocer la época, cómo un artista, un músico, en este caso de don Severiano, que se dedicaba no solo al trabajo en la catedral, sino que tenía otros también de música. Y bueno, como muchos artistas hoy en día, pues tienen que hacer otras actividades porque a veces el arte, la música no da para vivir. Y bueno, los textos de la época, cómo
las herencias que van dejando en otros músicos, incluso en la familia. Aquí se me hace bien interesante el hecho de que sus hijas hablen de cómo era el entorno familiar de don Severiano, cómo los educó en la música, que eso es algo súper interesante también. Si te parece, al final podremos hablar un poquito más de esto. Claro. Muchas gracias. Y bueno, vamos ahora con Carlos Eduardo Márquez de la Torre. Él nos va a hablar de expresiones contraculturales y de propuestas ante la guerra de Vietnam mediante la música pop. Y bueno, él es estudiante de la licenciatura en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas, cursó el eje de especialización en Investigación e Historia del Arte, y yo celebro mucho que estés aquí y que, bueno, todos estos nuevos jóvenes que se están integrando pues al campo de la investigación y de la difusión histórica y artística, que tanta falta nos hace. Hay muchos temas por investigar, por abordar, todavía hay muchas lagunas en el siglo XX, y entonces pues me alegra mucho recibirte. Gracias por estar aquí, adelante. Muchas gracias, Rubita, gracias a la Alianza Francesa por la invitación. Bueno, pues como ya se adelantó, voy a hablar acerca de expresiones contraculturales y de protesta ante la guerra de Vietnam mediante la música pop que se escribió o bien se publicó durante más o menos un lustro que abarca de 1965 a 1970, que es el punto más álgido de esta guerra y de las protestas. Empiezo con una cita de Juan David Luján Villar, que él nos dice que mediante la música se pueden tres cosas. 1, identificar conflictos sociales. 2, pensar en sus diversas soluciones en comunidad. Y 3, reflexionar a partir de casos específicos las formas en las cuales la misma música posibilitó catalizar un diálogo y una transformación conflictual a través de la práctica y la misma reflexión musical. Continúo con otra cita que es de Miriam Roballo Pedraza. Ella habla de que al manejar un lenguaje auditivo se facilita un tipo de comunicación, un tipo de intercambio de ideas más rápido y más directo. Esto a la vez proporciona o sugiere un rico mundo de imágenes mentales sin importar el nivel sociocultural del receptor. Ya hablaba Ferdinand de Saussure, cuando habla de la semiótica del lenguaje, habla de cómo cada proceso de comunicación implica una imagen acústica, le llama así. Miriam le llama una imagen mental, que pues sería básicamente lo mismo, ¿no? Como a partir de un discurso, nuestros cerebros entran al escuchar un discurso, entran en un proceso psíquico que produce una imagen, ¿no? Al escuchar un concepto, al escuchar el nombre de algo, genera prácticamente automáticamente una imagen en nuestro cerebro. Quiero señalar primero una canción de Bob Dylan que se llama Masters of War, para entrar a describir los sucesos de la guerra. Voy a irlo exponiendo así, relatando algunos sucesos y la evolución de este proceso de la guerra de Vietnam, y añadiendo y citando las canciones, bueno, no citándolas textual por cuestiones de tiempo, pero sí dando un esbozo de qué es lo que tratan, de qué temas tratan y por qué es tan importante lo que describen o la retórica acerca de la guerra. Bob Dylan en Masters of War denuncia ya desde 1963 la carrera armamentista en la cual Estados Unidos era partícipe. Bob Dylan denuncia cómo estos maestros de la guerra, porque literalmente así se llama la canción, se están convirtiendo en unos profesionales de asesinar, en unos profesionales de construir armas, ¿no? Entonces es algo que él considera alarmante para la sociedad estadounidense. El contexto que vivía Estados Unidos durante esta guerra es bastante peculiar porque encontramos un nuevo conservadurismo en la sociedad estadounidense que se basa en un crecimiento económico bastante favorable tras la guerra mundial, pero también en un temor a la Guerra Fría, ¿no? Entonces se entra como en esta nueva visión americana de un nuevo conservadurismo, de que son un país con muy buena economía, pero con el temor de este conflicto con la URSS. También algo que es de destacar es que en 14 años, de 1950 a 1964, se duplica la matrícula de estudiantes universitarios, nos dice Theodore Roszak. Entonces es importante la presencia de la juventud, que retomaré más adelante. En el Tratado de Ginebra, en el 54, casi 10 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, Indochina se deshace y se crean los países de Camboya, Laos, Vietnam del Norte
que era la fracción comunista, y Vietnam del Sur, que era la fracción pro Estados Unidos, que se estima que al menos desde 1959 ya tenía presencia militar, aunque no era del conocimiento de la mayoría de las personas. Ya formalmente en 1964 se aprueba en el Congreso una intervención militar. Se estima que al principio de 1962 había 9,000 soldados. A finales del 1965 ya se cuentan 150,000 y para finales de 1969 ya hay 500,000 de soldados estadounidenses en todo Vietnam. Daniel García estima que es en 1965 cuando se da a conocer públicamente y en los medios de comunicación que existe una guerra en Vietnam, es decir, empieza a llegar a ser del conocimiento de la gente, que también recordemos que es una etapa, los años 60, en que la televisión y la radio comienzan a tener, empiezan a entrar, pues no solo a las casas de las personas de clase alta, ¿no?, sino las clases medias aumentan su poder adquisitivo en gran medida y empiezan a obtener televisiones, a obtener radios, a mandar a sus hijos a la universidad. También es de destacar que se empiezan a formar muchas asociaciones para protestar y para denunciar esta guerra que se consideraba totalmente injusta. Los Estudiantes por una Sociedad Democrática, SDS por sus siglas en inglés, el Movimiento de Libertad de Expresión, FSM por sus siglas en inglés, de la Universidad de Berkeley, estas eran asociaciones totalmente universitarias, se crean en el 65. Es este mismo grupo del SDS quien convoca a la primera jornada en contra de la guerra de Vietnam, que convoca al menos 20,000 personas en Washington. Después de esto se forma un comité que por sus siglas en inglés se llama NCEW, o Comité Nacional Coordinador para finalizar la guerra en Vietnam. García también apunta que es tal vez el periodo de la protesta más grande y más heterogénea en la historia de Estados Unidos. Este comité para terminar la guerra de Vietnam incluía no solo asociaciones universitarias, sino grupos feministas, grupos por los derechos de las personas afroamericanas, grupos por los derechos de las personas latinoamericanas, incluso grupos religiosos, incluso grupos católicos que se oponían ya a esta guerra. Es aquí donde encontramos ya varias canciones que hacen denuncia de esto y denuncia bastante directa. Tom Paxton, que es un cantante tradicional de música folk, que bueno, en Latinoamérica lo conocemos como trova más o menos, que es una equivalencia. Tiene una canción que se llama Lyndon Johnson Told the Nation, o Lyndon Johnson le dijo a la nación, donde denuncia que es Lyndon Johnson, presidente en turno de 1964 a 1969, el que manda a la gente, ¿no?, y empieza a señalar al presidente. Otra banda, Country Joe and the Fish, escribe una canción en 1967 que se llama Super Bird. En esta canción hablan también, hacen una analogía de un pájaro en el cielo, porque se llama Super Pájaro la canción, y este super pájaro representa a los aviones y a la vez lo asocian con Lyndon Johnson. Hay una línea donde dicen que deberían mandarlo de nuevo a su rancho a Texas a seguir trabajando, ¿no? Así de directas se ponían las canciones. Este mismo grupo escribe I Feel Like I'm Fixing to Die Rack, que significa siento que me estoy preparando para morir arrastrado, en donde en un tono burlesco y satírico el coro dice 1, 2, 3, ¿por qué estamos peleando? No me importa un carajo, la siguiente parada es Vietnam. Literalmente ese es el coro, entonces así de directas se empiezan a poner las canciones que se escriben en Estados Unidos, ¿no? Esta guerra me está mandando a simplemente morir y ni siquiera sé de qué se trata, ¿no? Incluso grupos bastante populares como The Turtles o Las Tortugas interpretan una canción que se llama La Víspera de la Destrucción, ¿no? Donde hablan repiten una y otra vez de cómo lo que está sucediendo está destruyendo al país más que exaltarlo, ¿no? Edwin Starr es un cantante de soul afroamericano que interpreta las canciones War y Stop the War Now, donde se empieza ya a cuestionar simplemente el sentido de la guerra. Los versos de estas canciones literalmente dicen la guerra, ¿de qué propósito tiene? ¿No? Pues nada, solo trae sufrimiento, y es esta misma retórica. Incluso el mismo Johnny Cash escribe What's Truth, ¿qué es la verdad? Y denuncia en un programa de televisión que él tenía, tan famoso que era Johnny Cash para este año, 1971, en su programa dice pues que muchos de estos jóvenes dice pues tienen realidades, ¿qué es la verdad, no? ¿Qué está sucediendo?
También las canciones empiezan a hablar de una guerra de clase. Estudios llamados Working Class War o guerra de la clase obrera señalan que 80% de los 2.5 millones de soldados partícipes en la guerra eran de clases trabajadoras. Del 45 al 50% de los soldados de entre 18 y 21 años tenían estudios universitarios. Incluso para el 67, hasta el 67, desde que inicia la guerra formalmente hasta el 67, los estudiantes de tiempo completo podían evitar ir a la guerra, mientras quienes trabajaban medio tiempo y estudiaban medio tiempo eran mandados a la guerra, obligándolos a renunciar y entonces mandándolos a la guerra. Algo curioso era que los afroamericanos constaban del 11% de la población total de Estados Unidos y el 20% de las bajas totales de la guerra. Los agricultores eran solo 5% de la población total y un 15% de las Fuerzas Armadas. Entonces, están un poco desbalanceados los números. Y estas son cosas que denuncia, por ejemplo, un grupo famosísimo, Creedence, en su canción Fortunate Son, ¿no? Que dice, algunos chicos, algunos amigos nacen con cuchara de plata y con jamón en su mesa, hablando de que son las clases altas. Y el coro dice de esta canción, dice, yo no soy un hijo del senador, yo no soy un hijo afortunado, que es el nombre de la canción, denunciando que los hijos de los senadores, los hijos de la clase alta no son quienes van a la guerra, son estos afroamericanos pobres, son estos agricultores pobres que son los que van a morir a la guerra. The Doors también lo señala en una canción que el mismo título ya dice mucho, ¿no? El soldado desconocido, ¿no? Porque estos soldados se deshumanizaban, ¿no? Se contaban por números las bajas. También se crean instituciones para la resistencia a la guerra. Asociaciones como War Resistance League, Students Non-Violent Coordinating Committee, o el Comité Coordinado de Estudiantes No Violentos, se estima que ayudaron a unos 570,000 estudiantes y jóvenes a no ir a la guerra. Incluso una forma de protesta bastante común era quemar las cartillas. Algunos llegaban a ir a la cárcel a eso, pero las quemaban. Se estima que incluso hasta de 300,000 e incluso hasta 500,000 de jóvenes abandona al menos temporalmente el país. Y de esto habla un grupo llamado Steppenwolf, conocidos por su canción Born to be Wild, pero en esta que se llama Draft Morning, hablan de cómo un joven dice, habla de la guerra mientras pasa su pipa, refugiado en el noble suelo de Suiza, ¿no? O sea, es decir, un joven sigue haciendo las cosas que hacía aquí, que pues era al menos para él ser libre, pero ya en otro suelo porque se tuvo que ir. Bueno, en 1968 es un año que se ve marcado por la violencia. Graham Nash escribe Chicago en 1971, que es una canción que narra los hechos ocurridos en la Convención Demócrata en Chicago en 1968. Un hecho que se puede ver muy bien en una película de Netflix, El juicio de los 7 de Chicago, narra ese hecho. Graham Nash escribe una canción al respecto. Buffalo Springfield escribió For What It's Worth, una canción que habla sobre unos disturbios que habían ocurrido en 1965, antes de todas estas manifestaciones antiguerra, pero que se toma como estandarte en la guerra. Se calcula que para el 68 400,000 estadounidenses morían al día. Ya para terminar, me salto a las expresiones contraculturales. Algo bien importante, Eric Hobsbawm, el reconocido historiador inglés, señala que había un auge de una cultura específicamente juvenil muy potente que indicaba un profundo cambio en la relación existente entre las distintas generaciones. Los jóvenes, en cuanto a grupo con conciencia propia que va de la pubertad hasta mediados de los 20 años, se convirtieron en un grupo social independiente. Aquí canciones como Voluntarios de Jefferson Airplane, For Pete's Sake de The Monkees, hablan de este cambio generacional y con consignas como nosotros somos la juventud que va a revolucionar el mundo, literalmente, se acercan a este tema. Scott McKenzie tiene una canción que se llama San Francisco y entre paréntesis, debes usar flores en la cabeza, que creo que es algo bien sabido que estos movimientos contraculturales, la flor era un arquetipo prácticamente de la revolución, algo un poco ambiguo pero que se veía incluso en las canciones como la de Caleidoscopio, que se llama
mantén tu mente abierta, que ya hablaba de eso. La gente muere en el extranjero sin saber por qué, pero mientras en el paisaje haya flores, debes mantener tu mente abierta, ¿no? Y básicamente, bueno, eso es todo de cómo las canciones narran o hacen una retórica a partir de la guerra y, bueno, a continuación hablamos más en eso. Muchas gracias. Híjole, qué tema tan interesante. Sabemos que Estados Unidos es un antes y un después de la guerra de Vietnam, como esta guerra absurda creo que de las más absurdas e inútiles que ha habido en la historia de la humanidad, cómo precisamente los jóvenes se van y bueno, obviamente ya vimos, muchos no regresan, pero además cómo llegan, cuántos lesionados, cuánta gente que cambia su vida para siempre y sobre todo que también es un país dividido dentro de la época de la guerra y también después. Y como nunca también vemos las diferencias tan marcadas entre la élite norteamericana, que por supuesto no pierde sus privilegios, que no va a la guerra, que etcétera, y cómo cambió incluso la cultura pop precisamente a partir de este fenómeno tan impresionante que bueno, como bien lo comentaste, se traduce de manera excepcional en la música, pero también hay expresiones en otras disciplinas artísticas como la literatura, como las artes plásticas, en fin. Ahorita espero que podamos comentar un poquito más. Y bueno, muchas gracias Carlos Eduardo. Ahora pues le toca el turno a César Alejandro Almaraz Ramos. Él nos va a hablar su tema es One More Time, intercambio musical latino-coreano, influencia, colaboración y preferencia juvenil. Él también es estudiante de la licenciatura en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas y bueno, cursa el eje de especialización y ya no tengo aquí, ¿qué más? Ese no es mi tema. ¿Ese no? No. ¿Cuál es el tuyo? El de los DJs. A ver, no lo El de la tengo. música electrónica. A ver, me lo dices tú porque aquí no lo tengo anotado. Bueno, bienvenido, muchas gracias. Y bueno, platícanos de qué nos vas a hablar y Sí. bienvenido. Bueno, mi tema es con relación a la música electrónica en la ciudad de Zacatecas. Perfecto. Y vamos a entender pues de dónde viene, cómo, cuándo y pues quiénes la traen o dónde va a salir. Bueno, para empezar, muchas gracias a la Alianza Francesa y a ustedes por invitarme. Vamos a entender qué es la música electrónica, porque tenemos entendido que los instrumentos casi ya tienen 100 años en donde no llevan modificaciones. Así como se hicieron en la época renacentista, van a llegar también al siglo XX. Sin embargo, ahora vamos a tener instrumentos que van a servir un poco más con programación y electricidad. Estos instrumentos van a ser hechos por una serie de intelectuales diseñadores y van a pasar a la música. Vamos a tener cajas de sonido, sintetizadores y a la misma vez las B307 muy conocidas. Y así es como vamos a dar un nuevo parteaguas a finales del siglo XX, precisamente en 1980, para tener música electrónica. Va a haber dos conceptos, el conceptual y el dance. El conceptual pues es precisamente esas situaciones que van a narrar en la música hechos comunes entre la juventud, el amor, la fiesta, la diversión, muy pocas veces la tristeza, eso no es muy común aquí. El dance, pues claramente es eso que sí se puede bailar, porque muchas veces se pregunta a la gente, ¿cómo bailan eso si solo es brincar? Pues en realidad hay cosas que simplemente se disfrutan y otras que sí se bailan, como el house, el techno y otros ritmos. Creo que es muy interesante los escenarios. Así como nos habían contado que en los 60 había el radio y la televisión, ahora van a estar los videoclips y las plataformas de redes sociales. Los videoclips son una parte muy interesante, porque por vez primera va a haber canales dedicados totalmente a la música. Y estos van a ser, por ejemplo, VH1 y MTV. Y a la misma vez disqueras que van a revolucionar un poco a quienes van a contratar. Por ejemplo, Sony deja de producir música pop para meterse un poco más a la música electrónica. Pero esta época de 80s y 90 también va a tener sus propias disqueras contemporáneas como Spinning Records. Y a la misma vez canales para jóvenes
y programas como EMPO y diferentes asociaciones como Big Edipo que van a estar al margen de lo que quieren los jóvenes. También no solo la música electrónica va a estar en la televisión, sino en los festivales. Hay unos bueno, antes del contexto de pandemia había unos totalmente solicitados, eran casi de una semana. Por ejemplo, Coachella, Tomorrowland. Tomorrowland es el festival de música electrónica más esperado del mundo. Todo el mundo, bueno, al menos quien tiene las posibilidades, viaja a Europa para poder asistir. En Alemania, ¿verdad? Ajá. Y es casi inevitable, es una producción muy grande de un escenario que tiene la capacidad de soportar casi a 100,000 personas. Y a la misma vez campamentos y toda una situación que se vuelve a enrollar. Esa herencia de los 60 se va a trasladar ahora a la música contemporánea. Y pues claramente las discotecas. Las discotecas van a pasar de esos bares comunes de cada esquina a tener ahora un salón que soporte una cantidad considerable de jóvenes, porque son los testigos principales de esta escena y van a ser quienes soliciten esto. Y una discoteca pues no nada más es ir a sentarte y pedir un trago, porque está la revolución de lo que es la luz láser, una coctelería totalmente sofisticada. Ya no hay una grabadora que ponga música ni una rocola, sino un sistema totalmente de sonido. Y por ejemplo está Fiebre de Sábado por la Noche. Obviamente. Un ritual Con John Travolta, un ritual Newton-John y todos increíble ellos. en donde los jóvenes se preparan casi todo el día para asistir. Y no es precisamente un bar de Broadway, sino que es una escena totalmente distinta. Es un ir y venir de jóvenes por la noche, un servicio muy alto para que estén todos atentos, desde barman, meseros, el DJ, que es lo principal. Ese DJ va a ser un joven que conozca y esté actualizado de lo que se está bailando. Que no solo esté al margen de la escena regional, sino de Europa y a la misma vez de América. Y creo que eso es muy importante, que los jóvenes estaban muy al pendiente de qué se estaba produciendo. La tendencia musical se estaba viendo en las discotecas, en festivales, en los videoclips. Y por vez primera en Zacatecas, en la época de los 80, vamos a tener, por ejemplo, el Elefante Blanco, el Cactus y todas estas lugares que van a abrir las puertas con esta revolución que estamos hablando. Y van a ser categorizadas como cuando llegas, pues tú tienes una música totalmente nueva y entonces tú no la conoces. Y aparte es una música que es de ritmo y ruido. Ese ruido va a estar totalmente alto. No va a ser una música que esté en decibeles bajos. Va a ser un decibel alto combinado con un juego de luces, combinado con consumo de alcohol, con todas estas cosas que van a hacer un ambiente en donde los jóvenes van a sentir una euforia muy alta. Una euforia que va a estar acompañada todavía de movimiento. O sea, imagínense todas esas cosas en un solo rato. Y luego dice la gente, esta música de punchis es muy nueva y no entendemos si nada más están brincando, ¿por qué les gusta tanto? Y es que era ese sentimiento eufórico que te deja en la memoria, que no solo te la pasaste muy bien, que además agotaste y aumentaste tu ánimo y tus sentidos. Creo que la música electrónica es esa situación, que agota y reaviva los sentidos. Y a la misma vez tenemos una escena actual. Los jóvenes son, como lo hemos visto, el escenario principal. Los jóvenes van a tener como una música que los representa, aparte de todas las que ya hemos visto en esta última década de los años del siglo XX, pero esta última generación va a estar acompañada de sintetizadores, va a estar acompañada de luces, de magnetismos, de música que se crea a partir de la programación. Y es por ello que es una música que se está revolucionando, porque está creándose con base en una metodología totalmente computarizada. Y es lo que hace que no se limite tanto, porque tienen la posibilidad de encontrar más
más ondas y más ritmos que hagan que la creación sea un poco más fácil. Claramente está la imaginación, sin imaginación no se puede. La influencia también está, por ejemplo, actualmente, o como pasó hace tiempo en los reality shows. Hace tiempo en TV estaba haciendo una propaganda de reality shows en donde el DJ, las salidas de noche eran parte como esencial de las prácticas de los jóvenes. Y entonces se popularizaron tanto que los jóvenes empezaron a solicitar que las discotecas fueran igual que los reality shows, pero estamos hablando de discotecas en zonas costeras, en zonas céntricas en donde tienen un nivel de exigencia muy alto, porque no solo es la región, sino turistas. Y entonces no solo estamos hablando de que los DJs se van a quedar en antros o en discotecas, sino que van a ir a pulse parties, a parques, fiestas privadas, zonas totalmente diferentes como minas, zonas industriales. O sea, la revolución también tiene que estar en el lugar. Y a la misma vez estos festivales muy populares del 2015 de Colors, con polvitas, en donde tú veías pasar una serie de muchachos en donde la gente los veía pintados y tú decías, ¿cuál es la razón o cuál es el sentimiento de estar aventándose polvo durante un rato? Y en realidad era como que la experiencia, y en donde estaba muy a gusto, en donde te sentías conectado con una generación, en donde estaba vibrante. Era una escena que si no tenía color, ahora ya la tiene. Y pues entre ellos está, desde los 80 está, por ejemplo, el DJ Chuy Torres, que es muy popular actualmente porque sigue conectando entre este tecno pop. Sin embargo, ahora tenemos ese tecno con ritmos latinos que tuvo que hacer una mezcla en donde, por ejemplo, el reggaetón no se quedara solo en reggaetón, sino que se hiciera más bailable todavía. Y eran ese tipo de canciones que no solo tenían que hablar sobre festejar, sino que se pudieran bailar. Estamos hablando de un nivel de exigencia alto para los productores. Tiene que ser bailable, consumible y a la misma vez que te tenga como en euforia mucho tiempo. Y por ejemplo está Mr. Box, Mr. Pájaro y una serie de jóvenes, tanto hombres y mujeres, que están al margen de todo este tipo de situaciones. Y por ejemplo tenemos aquellos que se atreven a mezclar instrumentos con la música tecno. Y es cuando se hace una conexión entre el pasado y el presente, en donde ves cómo no están peleados los ritmos, sino que todo el mundo puede coadyuvarse en la música tecno. Te voy a cortar aquí porque tenemos ya solo 8 minutos, bueno, ya menos. Y sí, efectivamente, de lo que tú hablas, a mí me parece que bueno que se está investigando porque yo soy de esa generación, fuimos una generación de gente que efectivamente queríamos salir a bailar. Y aquí lo interesante es ver precisamente esas discotecas, porque así se llamaban esas discotecas, que tienen una gran influencia de la cultura pop. El Estudio 54 de Nueva York, que fue como el ícono de centros precisamente de ese tipo, y que de ahí pues se desprenden todos los centros y toda esa influencia llega a todos lados, y obviamente Zacatecas, ¿no? Efectivamente así era. La moda, que es algo súper importante y que tiene que ver con eso que tú comentas de colorido. El color está no solo en la escenografía, digamos, de las discotecas, también en el vestuario, y tiene que ver con, digamos, el color es explosión, es alegría, es muchas cosas, y eso se refleja precisamente en estos espacios en donde creo también que es como el principio de esta diversidad en la música para bailar. De ahí podemos encontrar que hoy, no sé, en las fiestas, en los lugares a donde vas a una fiesta, pues ya hay una gran mezcla de diferentes géneros musicales, precisamente porque lo que se quiere es festejar, bailar, etcétera. Y bueno, te felicito, qué interesante tu tema, porque digo, a mi generación creo que nos hace falta vernos representados ya en investigaciones, de algún modo, ya no somos jóvenes. Entonces, felicidades, muchas gracias. Y bueno, pues bueno, vamos a cerrar. Tenemos algunos minutos, 2 minutos, Francisco, para que nos digas un poquito qué influencia tuvo don Severiano, no solo en la música, en los músicos de su época, sino también
¿Hay herederos de su música? ¿Sus hijos se dedicaron a la música? Un poco, platícanos, porque supongo que es una investigación que seguirás de alguna manera. Sí, sus hijos no continuaron la música. Por ahí había una nieta que estuvo en la escuela de música, pero lo que sí dejó es un legado con muchas personas en Zacatecas. Él, además de dar enseñanza musical en instituciones, tanto católicas como la Escuela de Música Sagrada, colegios, etcétera, como instituciones de educación pública, él también tenía una escuela de enseñanza musical, sobre todo de piano. Y entonces esto muchas veces no está en los archivos, pero las hijas coleccionaron algunos programas de mano de los exámenes. Wow, qué interesante. Y entonces, por ejemplo, recuerdo que ahí, se me van nombres, pero está la señora Irma Dueñas. Wow, la mamá de los Ávila, de Sí, Gina, de... así es. Entonces, pero también, por ejemplo, el maestro Alfonso Vázquez, su hermana también, la maestra. Francisco, te voy a tener que Sí, interrumpir. y entonces sí hay un legado muy grande. Sí. Híjole, qué interesante, y esperamos ese libro. Bueno, seguimos contigo. Un minuto, porque ya no puedo darte dos. Un minutito para que nos digas así muy concreto cuál es la influencia y el legado que deja la música precisamente de esta generación de la guerra de Vietnam. Claro, yo creo que se entiende sobre todo en el contexto y en cómo termina la guerra. Muchos de estos artistas que brevemente mencioné estuvieron presentes en los más grandes festivales de música, no solo de ese tiempo, sino de la historia, ¿no? Como fueron Woodstock o el Festival Pop de Monterrey. Entonces, por ejemplo, para 1969 las encuestas arrojan que el 55% de la población está en contra ya de la guerra, ¿no? Entonces, deja un legado, un parteaguas en cómo la música puede expresar inconformidad y en cómo incluso nuevos sonidos a partir de la experimentación, de la protesta, de la experimentación con las mismas drogas que promulgaba parte de la contracultura, transforma la música y la realidad misma, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, toda una cultura de la no violencia, ¿no? Que también es súper importante. Y bueno, por último, César, pues creo que sí, ya lo comentábamos hace un momentito, cierra un poquito, y supongo que también es una investigación tuya que seguirás trabajando y que me parece bien importante porque es una generación que marca también una época muy importante en la cultura pop y cómo nos divertíamos y cómo es un antes y un después. Y digamos que de alguna manera se ligan las épocas, ¿no? De algún modo, pues estos músicos que sí tienen que ser músicos quizá de conservatorio de alguna manera en su formación, pero que también tienen que estar muy abiertos a otras influencias de todo tipo para poder generar esta música que aparentemente es sencilla porque es bailable, porque es de fiesta, porque incluso él digiere en sus letras, pero que tiene un trasfondo cultural muy importante. Así es, yo creo que esta música está recuperando el sentir y la memoria de los jóvenes y de los que fueron jóvenes, y eso hay que rescatarlo, es la vida cotidiana y la forma en la que alguien vivió un tiempo del que está poco documentado. O sea, es un tiempo en el que ya estamos hablando de una estabilidad, pero no sabemos qué pasó con esa estabilidad. Y en realidad estas cosas son las que pasaron. Y me gustaría mucho ver, pero es una respuesta que nos dará el tiempo, con estos exagerados ritmos, cómo van a ser esos all night en unos 30, 40 años. Ya somos viejos todavía, ya sesenteros. Y los de la segunda generación, no sé, no me imagino a mí yendo un all night tratando de bailar música electrónica. No, pues la gente se ríe de cómo se baila, ¿no? Creo que eso es algo que nos dará el tiempo. Y es una respuesta a la forma de vivir de las personas y de sentir. Muy bien, pues muchas gracias. Se nos está terminando el tiempo. Yo les agradezco a todos por haber participado. De verdad esperamos pues que sus investigaciones sean una publicación que me parece bien importante, sobre todo en el caso de los estudios sobre Zacatecas. Obviamente tu tema también es muy importante y habría que estudiar cómo influye esta generación también en Zacatecas, que yo recuerdo de alguna manera muy leve cómo era Zacatecas en este movimiento, ¿no?
Y bueno, pues muchas gracias. Gracias a las instituciones que hacen posible, gracias a el rector, el doctor Rubén Ibarra Reyes, quien nos apoya en este proyecto también. Gracias a Francisco Delgadillo, director de la Alianza Francesa, a Frida Priego del área de cultura de la propia Alianza, a la maestra Tere Velázquez, directora del CISART, por permitirnos y apoyarnos con este proyecto, al presidente municipal de Fresnillo, el licenciado Martín Álvarez Casio. Yo me despido. Gracias a todos. Buenas tardes. Y los esperamos en las siguientes actividades. L'Alliance Française du Zacatecas invita a la Fête de la Musique 2021 en colaboración con el Instituto Municipal de Cultura de Fresnillo y el CISART, los días 14 al 19 de junio de las 21 a las 23 horas. Fête de la Musique.